¿Qué es psicopatología de la percepción e imaginación? ¿Qué es percepción? Percepción es el medio por el cual nos acercamos a la realidad a través de los sentidos. Es un proceso mental por el cual se capta el significado de los estímulos del mundo exterior e interior que percibimos. Es la primera etapa del proceso de conocimiento. Se da una interacción entre las características del sujeto y del mundo. Permite conocer la realidad tal y como es para adaptarse a ella y sobrevivir. ¿Qué es imaginación? La imaginación es una representación mental que le damos a los objetos o estímulos que percibimos. Es decir, representar los objetos que ya se han percibido con anterioridad. No es exactamente una reproducción de la realidad, es decir, se utiliza la imaginación creadora. Bases biológicas de la percepción. Nuestros sentidos envían información al cerebro cuando una de las células sensibles detecta un estímulo en el ambiente, lo capta y para poderlo enviar al cerebro lo traduce en una señal eléctrica. Una vez que ésta llega ahí, el cerebro se encarga de organizar, interpretar y darle significado, y esto lo hace por fases. En primer lugar, las señales que envían los receptores llegan a una primera área de procesamiento, donde se extraen las primeras características básicas de la información. Luego pasa al tálamo, donde se compara la nueva información con la antigua para poder interpretarla, y desde allí se dirige a distintas áreas sensoriales en el córtex cerebral, donde se acaba de determinar el significado de la importancia del nuevo estímulo, mediante un proceso de identificación. Las alteraciones de la percepción e imaginación. Las alteraciones perceptivas se producen por modificaciones involuntarias e inconscientes de la propiedad del objeto real presente en los sentidos del individuo, modificando su intensidad, cualidad y forma, teniendo como resultado una imagen percibida como parte real y otra irreal o falsa. Las alteraciones cuantitativas consisten en variaciones en la intensidad de la percepción y se manifiestan por una exageración o disminución de los sentidos, mientras que las alteraciones cualitativas hacen referencia a las visiones alteradas en la cualidad del objeto que se percibe. Las alteraciones cuantitativas se dividen según la intensidad del estímulo que capta el individuo del ambiente y según la percepción del dolor, teniendo así que según la intensidad de los estímulos tenemos las hipoestesias como una disminución en la intensidad de las percepciones, la hiperestesia como un aumento en la intensidad de las percepciones según la percepción del dolor. Las hiperalgesias son un estado de sensibilidad aumentada al dolor, mientras que la hipoalgesia es una disminución de la sensibilidad dolorosa, y las analgesias, que es la ausencia total de la sensación dolorosa. Ahora hablaremos de las alteraciones cualitativas. Estas son aquellas que tienen lugar una variación en la calidad de la percepción, es decir, la percepción de un objeto o estímulo está perturbada y transmite a la mente una imagen distinta de lo real. Así tenemos su clasificación, que sería según su forma y tamaño y según la integridad perceptiva. Según su tamaño y forma, tenemos la dismegalopsia, que consiste en la distorsión perceptiva visual de los objetos que se perciben más grandes o más pequeños de lo que en realidad son. Las dismorfopsias son las deformaciones en la propia figura, y las autometamorfopsias sería la deformación que se refiere al propio cuerpo o miembros aislados. Ahora hablaremos de los engaños perceptivos. Estas son percepciones en las que el sujeto añade una parte importante a lo percibido, por lo que se consideran irreales. Aquí tenemos las ilusiones, que son modificaciones sustanciales de la realidad percibida, las alucinaciones, que son creaciones de la realidad, y pseudoalucinaciones, que son unas alucinaciones en las que el sujeto percibe en el interior de su cuerpo y no en el mundo exterior. En las principales ilusiones tenemos la sensación de presencia, que es la persona tiene una sensación de que no está solo, aunque no haya ningún estímulo que apoye esta sensación.
La pareidolia, que es el individuo proporciona una organización y significado a un estímulo ambiguo o poco estructurado. Las ilusiones de acabado son una relajación del nivel de atención. Las ilusiones afectivas están determinadas catatónicamente por sentimientos muy intensos. Y las ilusiones por inatención, que sería de la falta de atención, disminuye la cantidad de información sensorial que se capta, lo cual obliga al sujeto a completar la percepción con datos de su experiencia. En las alucinaciones tenemos que se clasifican según su complejidad versus simplicidad, según su contenido y según la modalidad sensorial, destacándose las alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, alucinaciones olfativas, las gustativas, las táctiles, las sinestésicas y por último encontramos con las pseudoalucinaciones. Aquí tenemos las imágenes hipnagónicas, que son imágenes que aparecen en estados de semiconciencia entre la vigilia y el sueño. Las imágenes mnémicas son imágenes de nuestro recuerdo que pueden presentarse de un modo transformado. Las imágenes parasitarias son en las que el individuo no fija su atención en ellas y por el contrario desaparecen cuando se concentra en la experiencia. Las imágenes alucinoides son las que el individuo no les otorga juicio de realidad y las imágenes consecutivas se dan como consecuencia de un exceso de estimulación sensorial.